Seguimos en 678, estamos con Camilo García, estamos con Guillermo Fernández y estamos también con el análisis de lo que pasó el domingo en la voz de Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo y las elecciones del domingo. En diálogo con Ernesto Tenenbaum y Gustavo Gravia, Víctor Hugo realizó el imprescindible análisis ausente de la agenda hegemónica. Víctor Hugo, ¿cómo te va? Ernesto Tenenbaum. Hola Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo va? A ver, ¿qué es lo que vos ves que pasó el domingo? Y fue un shock en varios sentidos. El triunfo de Vidal en la provincia es inesperado, muy inesperado. No creo que a nadie se le hubiese ocurrido que podía suceder, aún teniendo en cuenta que había votado bien en las PASO. La diferencia entre Scioli y Macri fue una sorpresa frente a lo que se decía. Hay una frustrante labor de las encuestadoras y probablemente eso también fue un shock, la escasísima diferencia que hay entre Macri y Scioli. Se especulaba con de 9 a 12 y terminamos con de 2 a 3. ¿Qué causas vos identificás como habiendo originado estos dos fenómenos, el triunfo de Vidal en provincia y el... Yo creo que la intervención mediática de este tiempo, de estos años, es absolutamente decisiva en la vida política del país. Es decir, yo no saco jamás de ese contexto ningún análisis que haga de política, incluso de economía. Es un éxito clamoroso de Clarín, de TN, de Mañeto, al cabo de años de un desgaste gota a gota, pero también con un ataque formidable sobre Aníbal Fernández. Es decir, uno tiene que aceptar que Vidal es una candidata interesante y querible para mucha gente, pero compitió contra un hombre contra el que se arremetió como quizás en la historia política del país no se ha visto, salvo cuando el grupo y mucha gente acusaron a la presidenta de haber asesinado a Nisman. Pero lo que fue el ataque a Aníbal Fernández es imposible separarlo de lo que ha ocurrido en la elección de la provincia de Buenos Aires y consecuentemente también en el arrastre que eso pueda haber tenido para la elección nacional. ¿Por qué cree que esta vez sí surtió efecto, en todo caso, lo que usted llama el ataque del Grupo Clarín, y no, por ejemplo, en 2011, donde también la prensa ya mostraba un sesgo decididamente opositor al gobierno? Estos son 4 años más de los 6 que llevamos en una historia de locura mediática, de actitud absolutamente mafiosa de los medios de comunicación. Una labor cotidiana, es decir, 4 años son 1.400 tapas negativas, duras, son unos 8.000 títulos, son unos 20.000 zócalos, son información ofrecida al exterior, a la CNN, etcétera, de las mismas mentiras que se consumen aquí para que retornen y se conviertan en mentiras autorizadas porque los dice la CNN o el Corriere de la Sera o cualquier medio que ande dando vueltas, o la revista Bella o el diario Globo. Es decir, 4 años de un desgaste pavoroso. ¿Pero usted cree que la construcción mediática, en todo caso, de una realidad paralela, según su visión, es más importante que la realidad que vive cada argentino a la hora de ir a votar? Sí, las percepciones son invencibles. Las percepciones son mucho más fuertes que los datos reales a veces. Es decir, en un país donde hay jubilación plena, asistencia a los niños de carácter universal, que tiene una deuda que es el 43% del Producto Bruto contra el 160 y pico que tenía hace no demasiado tiempo, que ha invertido en educación. Las inversiones han sido mejores en esta década que en los años 90, y aquellas eran inversiones que jamás generaron verdadera producción, y que sea presentado de la manera que lo hace es un brutal éxito de quienes consiguen que Máximo Kirchner tenga cuentas en el exterior, que Kicillof gane 400.000 pesos, el candidato de la provincia de Buenos Aires es un feroz asesino, la presidenta de la República manda a matar fiscales y así sucesivamente. ¿Cómo lo vivís? Mira, con la contradicción que significa mi vieja ingratitud por Menem, a quienes estamos bien, el neoliberalismo no hace otras cosas que fortalecernos. A mí me conviene Macri, a título personal, a mí me conviene el neoliberalismo, a mí me conviene un mundo en el que los que ya estamos
fortalecidos económicamente, seamos defendidos en lo que ya hemos ganado. Pero detesto ese mundo, lo he detestado siempre, porque yo pertenezco a otro ámbito social, tengo otra pertenencia, he visto el mundo de otra manera, me asquea el mundo tan desigual, tan desparejo que existe, porque son los que han convertido al mundo en este hábitat de vileza, de desigualdad, de falta de oportunidades, de robo descarado de los que más tienen a los que menos tienen. A ver, Guillermo Fernández. Mira, recién lo estaba escuchando a Víctor Hugo. Yo tuve la suerte, esa suerte que tienen a veces algunos, me tocó a mí, el último gran discurso de Cristina del 25 de mayo, cantar el himno nacional en tiempo de tango al lado de ella. Yo no sé cómo tuve la fuerza para terminarlo, porque fue realmente muy importante. A partir de eso, salieron a circular versiones donde yo había ganado 100.000 pesos, 300.000 pesos por haber cantado el himno ahí. Todo mentira, porque justamente yo acepté siempre y cuando no cobrara. O sea, yo dije, yo canto el himno, pero no cobro. Es más, si yo tuviera que pagar para cantar el himno, ahí pago. Y lo hablé con Víctor Hugo. Entonces Víctor Hugo me abrazó y me dijo, vos tenés que pensar cuántos son los que te agreden y cuántos son los que te abrazan. Entonces ahí te vas a dar cuenta cuál es la diferencia. Pero, sin embargo, yo fui más allá. Empecé a revisar los muros y los perfiles de la gente que me agredía, y eso se convirtió en un orgullo. Esa gente me honraba. Clarísimo, clarísimo, Guillermo querido, clarísimo. ¿Camilo? Bueno, yo recién escuchaba muy atentamente a Víctor Hugo decir que a él le convendría o a él le conviene el macrismo. La verdad que yo no creo que él realmente sienta que esto es así. Creo que lo está queriendo decir como para dar un ejemplo de que tal vez a muchos... Yo creo que los que más tienen en todo este tiempo se han visto enormemente favorecidos y fortalecidos. Aquellos que tenían los campos hipotecados a finales de los 90, principios del 2000, han podido levantar las hipotecas, han podido comprar maquinaria nueva, han podido comprar departamentos. Hay una enorme cantidad de departamentos, se habla de 180.000 departamentos ociosos, vacíos, que ni siquiera se alquilan en Palermo Soja. Sí. Y entonces me parece que incluso Argentina ha sido premiada, distinguida por el trabajo de Echegaray en AFIP, de la forma en la que lo que se dice presión tributaria como peyorativamente o con una significancia negativa, en realidad es el éxito de que se cumplan las reglas. Por primera vez en la historia de la Argentina, un problema con la AFIP no te la arregla el conocido, el vecino, el gestor, nadie. El amigo, nadie. Cada uno va y tiene que pagar y garpar lo que corresponde. ¿Dante? Sí, estaba anotando. Discutir sobre si los medios influyen o no, no es una cosa insólita. Vamos a repetirlo por las dudas. Influyen, no determinan, pero influyen, claro que influyen. ¿Cuánto? Bueno, eso es una cuestión variable, pero ahora, interesante una de las preguntas que aparecía ahí, creo que era de Gravia, cuando decía, bueno, finalmente hace 7 años que Clarín pone tapas en contra, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora bajaron los votos? Una pregunta razonable. Y bueno, a mí me parece que seguramente habrá muchas respuestas, pero no es una respuesta menor la cuestión de la candidatura, y no por caerle a Scioli, pero vamos a decirlo así, es un contrafáctico, pero si Cristina se presentara hoy, seguramente Cristina ganaría lejos, ¿sí? Yo creo que Scioli es el candidato que más mide después de Cristina dentro del Frente para la Victoria, pero digo que hay una situación particular en la cual hay una única persona ciudadana argentina que no se puede presentar a una elección. Todo lo demás nos podemos presentar, pero hay una que no se puede presentar, sí. Es una cláusula especial que hace que todos también mencionamos aquí la idea de que el candidato es el proyecto, etcétera, pero los proyectos tienen liderazgos y las construcciones políticas se hacen también sobre liderazgos. Y aquí hay una situación particular, es que acabamos de ver un informe donde uno de los líderes murió hace 5 años, la otra líder está imposibilitada constitucionalmente, entonces eso también juega la cuestión de esas candidaturas, ¿no? Así que creo que por ahí también hay una respuesta. Bien, vamos a ir un corte en 678 y ya volvemos con más lecturas de lo que se está jugando en el balotaje. Hay una historia de
muchas décadas de un endeudamiento feroz que operó sobre la desindustrialización, sobre la desocupación. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Pronunció una frase. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna de los que están muertos. Déjenlos crecer. Acreedores tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Fue su convicción la que hizo que rompiéramos con esa dependencia de la deuda externa del Fondo Monetario Internacional en el año 2005. ¿Qué son los buitres? Los verdaderos depredadores sociales globales. Venimos haciendo honor con nuestro propio trabajo y esfuerzo. La defensa y de los derechos de la Argentina. Nuestra fragata Libertad. Bienvenidos a la patria. Hoy más que nunca, patria. Son años de desendeudamiento, pero también de desarrollo, con crecimiento e inclusión social. Generando la reindustrialización del país. Más de 5,5 millones después, 2,5 millones de los universidades. Y reparar nuestros investigadores. No fue magia. Porque hay un reconocimiento de soberanía, es un logro de los 40 millones de argentinos para el mundo.